Muy bien, estamos listos para una nueva entrevista. Nos acompaña Elaine Ford. Ella es directora, fundadora de Democracia Digital. Elaine, ¿qué tal? Bienvenida. Un placer conversar luego de tanto tiempo. Muchas gracias, igualmente. Bueno, contarle a nuestros televidentes en principio que Democracia Digital está de aniversario. Este año cumple 5 años. Así es, son 5 años desde que comenzamos ya con este gran programa que se ha extendido por todo el Perú. Comenzamos con 2 líneas de actividad y a la fecha tenemos más de 7 líneas. Bueno, un trabajo intenso, sin duda, en principio por lo más básico, explicarle al peruano qué es la democracia digital, cómo podemos vivir nuestra ciudadanía desde las redes sociales o la era digital, los medios digitales en general, ¿no? Exacto, bueno, es una realidad pues que ya el Perú la vive desde hace varios años. Hablamos de democracia digital cuando se cumplen una serie de supuestos. En primer lugar, cuando hablamos de democracias donde los aspectos básicos ya están más consolidados en materia de derechos humanos. Entonces pasamos a hablar de democracias más consolidadas y empezamos a hablar de la calidad de la democracia. Además, progresivamente se da también un crecimiento en los estados que nos permite acceder a nuevas tecnologías, a cambiar nuestros smartphones, nuestras iPads, tabletas, lo que fuera. Y ese cambio de tecnología también va de la mano, por ejemplo, con la oferta que vienen, ¿no? Más acceso a internet, mayores aplicaciones. Todo ello suma en esta democracia digital, pero el elemento crucial en todo esto es la actitud de la ciudadanía en este contexto. Vemos entonces una ciudadanía mucho más activa, más crítica, una ciudadanía que permanentemente está recibiendo información. Y que también produce contenido todo el tiempo, porque esa es la posibilidad que te dan las herramientas digitales, produce, ¿no? Comparte, aporta, opina, y todo ese enriquecimiento de contenidos, de flujo de información, es lo que además fortalece esta sociedad de la información que queremos construir. Ya, todos estos elementos, por supuesto, son las bases para poder hablar de democracia digital. Ahora, la democracia digital, lo has dicho, y por supuesto te damos toda la razón, es una realidad en nuestro país. Sin embargo, aún no todos comprenden el concepto porque no todos lo viven. Y esto pasa porque pues tenemos realidades muy distintas en el Perú, ¿no? En ese sentido, en estos 5 años de trabajo, ¿tú cómo has visto que hemos ido creciendo en el acceso, por ejemplo, a herramientas digitales o a lo más importante, a la conexión? Sí, por supuesto. Bueno, hay muchos elementos que hay que seguir trabajando. Sí. Nosotros en este tiempo de trabajo hemos hecho una gran campaña de sensibilización y la mayoría de nuestras líneas de actividades han estado orientadas a este trabajo de sensibilización, de capacitación. Hemos trabajado con diversos actores, en primer lugar con la ciudadanía en general, ¿no? En distintas partes del país. Hemos trabajado con partidos políticos, con gobiernos locales, con el Congreso, con parlamentarios, con sus asesores, hemos trabajado con el Ejecutivo, hemos trabajado con la comunidad técnica nacional para poder desarrollar soluciones tecnológicas y así con diversos grupos de actores tratando los diversos temas que engloba el ecosistema digital, porque como comprenderás son muchísimos temas y para cada uno de ellos hay un tema específico. Como comprenderás, para las administraciones públicas estamos muy enfocadas en promover todo lo vinculado a la transparencia, a la rendición de cuentas, al uso de las nuevas tecnologías para generar mayor colaboración con la ciudadanía, mecanismos de participación, de co-creación con la ciudadanía, por ejemplo, en las propuestas públicas, entre otros. Entonces, el abanico es inmenso y nosotros hemos tenido la capacidad de poder ir abordando todos estos temas del ecosistema digital y llevarlos a los diversos actores nacionales. Entre los actores nacionales quiero quedarme en esa entrevista con las organizaciones políticas, ¿no? A propósito, obviamente, del contexto electoral que vivimos este año y las elecciones que vamos a tener el 7 de octubre. ¿Cuál ha sido la respuesta de las organizaciones? En principio, ¿cuál fue el diagnóstico? Bueno, hemos trabajado con muchas organizaciones políticas, hemos capacitado a representantes de los partidos políticos. En estos años de trabajo han sido diversas las actividades, por ejemplo, que han invitado a los representantes de los partidos políticos para participar, por ejemplo, en el año vísperas a las elecciones del 2016. Hicimos un encuentro nacional sobre democracia digital donde invitamos a los principales candidatos a la presidencia a presentar sus planes digitales en materia digital. Entonces fue una excelente oportunidad para que ellos se acerquen al público y muestren su plan técnico, digamos, en materia de conectividad, en materia de llegar, ¿no? de acceder a mayor internet y que los ciudadanos se vean beneficiados con esto. También hemos hecho, justamente con el Jurado Nacional de Elecciones, vísperas a las elecciones del 2016, la primera hackathon electoral en el Perú. Lo recuerdo.
que fue una experiencia maravillosa, que por supuesto ahora estamos ya planificando repetirla, pero orientada a los gobiernos locales y regionales. Y fue una excelente oportunidad para desarrollar una solución tecnológica que permita a la ciudadanía conocer más sobre los partidos políticos, sobre sus propuestas, sobre los candidatos, tanto al Parlamento como a la presidencia. En fin, era una excelente ocasión para recoger toda esta información que ya estaba disponible y ponerla a disposición de la ciudadanía. Sobre estas soluciones tecnológicas o estas iniciativas que justamente proponen las organizaciones políticas para acercar la tecnología o lo digital al ciudadano, me imagino habían grados, ¿no? De repente organizaciones que no estaban muy informadas, otras que sí, que tenían de repente iniciativas más sólidas. ¿Qué fue lo que encontraron? Bueno, quienes participaron en esas hackatones en realidad es básicamente la comunidad técnica. Lo que nosotros hacíamos era utilizar la información de las organizaciones políticas que ya habían sido acreditadas y habían entregado toda esta información oportunamente a las autoridades nacionales. Lo que hemos visto con el trabajo de las organizaciones políticas es que en términos generales las que han postulado, por ejemplo, a la presidencia o a los principales cargos nacionales, ya han desarrollado mucho su área de Internet en tanto página web como en la presencia en redes sociales. Ponen en valor las herramientas digitales. Por supuesto, ya hoy en día los candidatos de todos los partidos políticos tienen una página web, tienen cuenta en Facebook, tienen una cuenta en Twitter, muchas de ellas ya cuentan en YouTube. Y no solamente eso, sino que vemos que hay muchas páginas que están orientadas también a sumar audiencias a ese mismo candidato o a ese mismo partido político. Por ejemplo, vemos jóvenes sumados, mujeres que apoyan cierta candidatura, regiones, en fin. Grupos específicos, ¿no? Y eso es muy bueno porque esa es una tendencia que lo que logra es segmentar a las audiencias y por tanto los mensajes lleguen con un mejor impacto. ¿Cómo se vivirán la campaña electoral para estas elecciones del 7 de octubre? En el bloque anterior hablábamos justamente sobre la complejidad de este proceso y la cantidad de candidatos posiblemente que se van a tener, más de 115.000. Entonces yo me imagino 115.000 páginas en Facebook, ¿no? Por dar algún tipo de ejemplo bastante básico, por cierto. Sí, por supuesto. Bueno, eso yo creo que ya lo estamos empezando a ver. Y vemos videos, vemos hasta realities, ¿no? Al interior de vehículos. Así es, así es. Bueno, nosotros de Democracia Digital siempre hemos promovido todos los múltiples beneficios y las bondades que nos ofrece Internet y las nuevas tecnologías de la información, y sobre todo en tiempos electorales y para campañas políticas. Pero una realidad que estamos viendo en el mundo, y eso sí hay que tener mucho cuidado, que es una tendencia, es lo vinculado a las fake news o noticias falsas, sobre todo en tiempos electorales, porque eso sí puede ser una real amenaza para justamente la calidad de nuestra democracia y para que el ciudadano esté mejor informado en lo que fuere. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado porque si en sociedades más avanzadas, con un nivel de educación superior, han sido vulnerables a ello, ¿te imaginas qué vulnerables o cuán vulnerables somos como sociedad peruana? Entonces, hay que sí sensibilizar sobre estos temas también, hay que estar atentos, ¿no? Hay que saber identificar cuáles podrían ser noticias falsas y no caer pues en esa vorágine de difusión, de compartir, ¿no? Compartir cuando ni siquiera sabemos la real fuente o si esta información es comprobada o no. Y me permito regresar con esto que mencionas, ¿no? De las noticias falsas a la importancia del pacto ético electoral, que ya no tiene que ver exclusivamente con el comportamiento del candidato en el mundo real, sino también de su comportamiento y el comportamiento de su organización en el mundo virtual. Así es. Exacto. ¿No? Porque tenemos que ser claros en algo, también las noticias falsas se pueden generar incluso a manera de contracampaña, ¿no? Pero por supuesto, y ese es el riesgo, son maquinarias que emiten toda esta información y se repiten incansablemente, y justamente son las redes sociales, esas cajas de resonancia, de amplificación, que permite que la información se replique con un efecto dominó y un alcance muy potente. Entonces sí hay que tener cuidado, hay que ver cómo se maneja esto. Yo creo que también es un deber nuestro y de todas las autoridades de la prensa
en fin, de las instituciones públicas, de sensibilizar sobre esto y sobre el riesgo que significa, ¿no? Sobre todo para nuestra democracia. Por supuesto, bueno, sin duda la tecnología y en este caso la democracia digital tiene un abanico amplio de posibilidades para conversar, para discutir, de información, para compartir con nuestros televidentes. Estoy segura que vamos a tenerte más adelante aquí en el programa para hablar de diferentes puntos porque la contienda electoral recién empieza, ¿no? Estamos ya en el cronograma corriendo, esperando pues la democracia interna de las organizaciones y nada, me gustaría que des por favor algún tipo de información sobre democracia digital para que el candidato se informe, te visite, busque de repente información en tu página. Sí, por supuesto. Nosotros este año tenemos un año bastante intenso, con muchas actividades por la coyuntura tanto electoral, tenemos pronto la Cumbre de las Américas. Así es. Tenemos la 5ª edición de nuestro Premio Nacional sobre Democracia Digital, que va a estar muy bueno. Y tenemos muchas actividades, tanto regiones como en Lima, con las distintas audiencias que siempre hemos trabajado. Yo los invito a todos a visitar nuestra página web democraciadigital.pe. Nosotros siempre estamos accesibles. Pueden enviarnos un email también, ahí están nuestros datos en la página web. Y encantada de poder trabajar con todos los partidos políticos. De hecho, lo hemos venido haciendo todo este tiempo y este año pues será crucial, así que encantadas estamos ahí para poder servir a nuestra sociedad. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Mirta, por un gusto, acompañarnos. un honor estar acá. Siempre un placer conversar contigo. Hemos estado con Elaine Ford, directora fundadora de Democracia Digital.